Bienvenidos a Una Probada, con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. En México tenemos un gravísimo problema, que es la ignorancia de la mayor parte de la población. Yo entiendo que hay muchas cosas que son más urgentes de solucionar. Por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la falta de alimentación, la falta de medicinas. Son cosas que causan la muerte. Y claro, primero hay que conservar la vida. Pero no por resolver lo urgente, hay que olvidar lo importante, que es la educación. Es garantizarle a las personas que tienen el conocimiento suficiente para ingresar a un mercado de trabajo que cada vez es más demandante. Entonces, para mí la educación es lo más importante en lo que se tiene que fijar un país si quiere crecer y tener igualdad. Sí. ¿No? Y este video nació de la sugerencia que hizo Claudia Sheinbaum de que los estudiantes de preparatoria ingresaran a las instituciones educativas cerca de su hogar. ¿Sí? Y que se cancelara el examen, que ella le llamó de admisión, pero bueno, que en realidad sabemos que es de posicionamiento, porque hay escuelas, sobre todo las de la UNAM, hablamos de zonas de ciudad, ¿no? Metropolitanas, que son mucho más socorridas, la gente quiere entrar a ellas, que otras. Entonces, para eso hacen este examen, para ir diciéndoles a los muchachos en qué orden pueden escoger. Y lo grave es que si se implanta esta idea, se suma a otras, ¿no? Y entonces se vuelve un desastre. Se suma a los libros de texto, se suma a la creación de escuelas patito. Y de por sí, al hecho de que no quieren exámenes para nada. O sea, ya hubo un gran drama porque se iba a examinar a los maestros y a los niños, aún en día, aunque en teorías yo estuve investigando y pues todo lo que encontré dice que ya se les puede volver a reprobar. Sin embargo, a la gente que yo conozco que tiene hijos en CCH o en preparatorias, Sobre todo en primarias. En primarias es donde todavía no se puede está prohibido reprobarlos de reprobar. todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando una generación frágil que no le podemos dar una prueba de realidad. Para mí el examen es una prueba de realidad, es decir, estás fallando en saber esto y esto. Y ahí está la prueba enlace, o como no, la que es de la internacional. La PISA. La PISA. Sí, que nos ubica en una educación bastante baja. Sí, la mayoría de nuestros niños y comprensión. no saben, no entienden lo que leen. O sea, no podemos fomentar este tipo de educación en un país que queremos salir adelante. Queremos que nuestra gente sea mejor, que nuestra gente se capacite para tener igualdad, porque hay una serie de pleitos entre gente que sabe y gente que es ignorante, que eso viene de siglos atrás, ¿no? Sí. Como los que saben, los eruditos, se han burlado de los que no saben durante mucho tiempo. Y entonces, como respuesta, los que no saben se han burlado de los que sí saben. Y ahí está que les digan nerd, que les digan cuatro ojos, sábelo todo, que López Obrador salga diciendo que son vendepatrias, esos que se van a estudiar una maestría al extranjero o en México, todos los que tienen un posgrado, ¿no?
Y bueno, en todo el mundo pasa lo mismo, no nada más en México. En Estados Unidos se hacen programas como la Big Bang Theory, en donde nos hacen entender que los mataditos, los nerds, pues también tienen su corazoncito y nos podemos identificar con ellos. Y entonces, pues yo propondría que dejáramos de vernos como enemigos los que saben con los que no saben y procuráramos una sociedad en donde pudiéramos jalar a todos a que sí sepan. Porque la ignorancia, pues no te va a sacar de vivir en un lugar muy triste, ¿no? Sí, aquí es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Por una parte sí entiendo el derecho universal de una educación para todos, pero debe ser una educación de calidad, ¿sí? Y realmente el gobierno, para mi gusto, está tomando medidas populistas y no verdaderamente fomentando una educación. Sí, sencillamente el pasar a todos, Ajá. pues ya te dice que la maestra en quién se enfoca, Ajá. ¿no? También por otra parte, yo siento que la comunidad científica ha cometido errores en el sentido de que por mucho tiempo funcionó como grupos cerrados, Sí. estableciendo un lenguaje que nada más ellos podían entender, que era poca la comunicación con el pueblo. Y eso los tenemos desde la antigüedad, en la época medieval, en que el conocimiento era exclusivo de los monjes, ¿sí? Ya en tiempos más modernos, yo me acuerdo que haber asistido a congresos de psicoanálisis era horrible, porque hablábamos un lenguaje que no entendían los demás, ¿sí? Entonces, como si nada más nos estuviéramos hablando a nosotros mismos y no tratar de aterrizar en una realidad que va más allá de nuestra profesión, ¿no? Y sí, lógicamente hay periodistas, hay comunicólogos, hay muchas personas interesadas de bajar ese conocimiento al pueblo, pero creo que han sido pocos, ¿no? Y que todavía nos falta trabajar para lograr lo que tú dices, ese equilibrio. Ahora bien, ahí viene un problema. ¿Realmente todo ser humano estará capacitado para el conocimiento? Lo que pasa es que hay muchos tipos de conocimiento. Académico, me refiero a académico. Conocimiento académico. Yo creo que no es indispensable que todos tengan educación académica, pero sí algún tipo de educación, porque habrá quien prefiera educar, aprender fútbol, por ejemplo, que sea muy diestro en los deportes y no le interese. Bueno, pues que se meta a un lugar en donde le enseñen y que se esfuerce en ser mejor en lo que hace. Cuando yo hablo de conocimiento, no hablo necesariamente del conocimiento clásico, que bueno, yo sí soy partidaria del conocimiento clásico porque nací en una familia que era así y porque soy escritora y porque me encanta leer, pero entiendo que no es para todo mundo, pero sí es para todo mundo mejorar en cualquier cosa que estén. Y para eso debe haber, hasta en la época medieval había el maestro que tomaba a sus aprendices y que iban aprendiendo herrería, carpintería, lo que quieran, o sea, pero eso también es conocimiento. Eso, pero hay que hacerlo. El problema, y hay que examinar a la gente y decirle, oye, esto te quedó bien, esto no te quedó bien, en cualquier ámbito, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, del carpintero. Si hace una mesa toda chueca, bueno, a menos de que sea con un estilo así increíble, postmodernista, y que ya tenga un nombre extranjero, porque como somos malinchistas, pues nadie se la va a comprar. Entonces, tiene que aprender primero a hacer las mesas o lo que vaya a hacer de acuerdo a los cánones, para después ir haciendo sus propias creaciones. Pero eso implica estudiar, eso implica mejorarse y eso implica tener una prueba de realidad que te diga en dónde vas. Entonces, yo le llamo examen. Entonces, una solución práctica sería
el incremento de escuelas técnicas y artesanales, pero que realmente las personas que estuvieran en ellas tuvieran garantizado un empleo y un buen salario, ¿sí? Y entonces ya no tendríamos que decirle a todos los muchachos váyanse a la preparatoria, a la vocacional. Y tendrían que incluir algo de otras cosas, ¿no? Porque también tendrían que incluir algo de los diseños de los grandes, de historia del arte, por ejemplo, no sé. A ver, si estamos hablando de un carpintero, pues tendría que ver qué piezas hacen los carpinteros que venden mucho o los carpinteros que cobran muy caro. O sea, sí tendría que aprender algo de diseño. Pero no de los grandes maestros. A ver, si yo meto a un estudiante a la escuela automotriz para reparar motores, ¿de qué me sirve saber? Sí, pregunto, no sé, los diseños que hacía Ferrari, No. sí, o el otro italiano que creaba. Yo creo que más bien, porque a lo mejor tú estás planteando un ideal, pero el problema que tengo que solucionar es hacerlo bueno cuando esté con un motor de un coche, le haga su afinación, le haga sus ajustes, le cambie anillo, lo que sea, y a lo mejor no necesita conocer los diseños de Ferrari. Y a No sé. veces los técnicos ganan mucho más que los profesionistas. Sí, y lo en malo, cuanto a económico. lo malo es que a veces los despreciamos. Sí, despreciamos al mecánico que nos soluciona y lo consideramos no profesionista, ¿sí? Y lo tratamos diferente al médico, al abogado, ¿sí? Cuando no deberíamos. Entonces, la gente que está estudiando en una preparatoria tendría que tener un mínimo de conocimiento y de ganas de seguir estudiando, pero implica esforzarse. Porque si va a pasar todos, si van a pasar todos, pues, ¿cuál es el caso, verdad? Por ejemplo, la hija de mi amigo es estudiosa, está en una escuela oficial y entonces exentó todas. Entonces ya se puede ir a su casa los próximos 2 meses. Pero los que han reprobado todas, bueno, que no los reprueban, pero que no llevan buen promedio, ahí siguen yendo 2 veces más, gastando en lunch, en pasajes, pero finalmente los van a terminar pasando. Y están gastando, porque la escuela no solamente es la colegiatura, que esa es gratuita, es también lo que gasta la gente en que el muchacho llegue al lugar y que le compren los útiles, una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, sí podríamos decir que sí necesitamos educación, pero necesitamos diversificar esa educación, hacerla congruente con nuestra realidad y ofrecer una educación de calidad en los diferentes ámbitos. Y entender que los exámenes son necesarios, porque son una prueba de realidad. O sea, el decir, pobre muchacho, va a sufrir mucho si lo rechazas o si le dices que reprobó. O sea, va a sufrir más en la vida cuando con eso que él sabe quiera llegar a trabajar, a encontrar su lugar en la sociedad y no se le acepte porque no sabe lo suficiente. Entonces, el examen es como el juego, es una manera más suavecita de experimentar la realidad. En el juego, si tú te equivocas, pierdes, retrocedes, pero no te mueres. Si tú como técnico, como doctor, no tienes los conocimientos y se te muere el paciente, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Bueno, esa es nuestra opinión. Ahora nos gustaría que ustedes compartieran qué piensan sobre este tema de la educación y si debía haber exámenes o no, de cómo debía ser esa educación. Y yo digo que cuando quieres quitar los exámenes es porque estás fomentando la ignorancia.
es el triunfo de la ignorancia. Es decir, a los ignorantes los queremos, no los vamos a hacer enojar. Pobrecitos, no los vamos a ofender. Que los que sí estudian se sacrifiquen repitiendo los conceptos para que los ignorantes que no se esfuerzan, ahí vayan al mismo nivel. Entonces, para mí esto, el quitar los exámenes, el pretender que no importa si te esfuerces o no, de todas maneras estás en el mismo salón, creo que no es justo. Creo que tendría que haber más oportunidades, porque tampoco es cierto que si una vez la regaste ya no sirvas para nada. Pero habría que explicarle al niño, si reprobaste un examen, pues tienes otro, y prepáralo, y yo te ayudo. Tendría que haber a alguien que les ayude a prepararse. Exactamente. Ahora sí, ya terminé. Muy bien, pues esperamos sus comentarios, que se sigan inscribiendo a este canal, le sigan dándole like y nos vemos en la próxima. Y su dedito para arriba. Y de verdad, les agradecemos que nos den lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.